Buen día, el día de hoy les vamos a compartir los materiales de cambio de fase. Esta presentación está dirigida por Gilda Guaranca. ¿Qué son los materiales de cambio de fase? Son sustancias que tienen la capacidad de almacenar y liberar grandes cantidades de energía térmica durante su proceso de cambios de fase. Los cambios de fases más comunes utilizados son de sólido a líquido y de líquido a sólido. Durante estos procesos, los materiales de cambio de fase pueden absorber o liberar cambios sin cambiar significativamente su propia temperatura, lo que los convierte en medios de almacenamiento térmico y eficiente. Principales cambios de fase. El primero es la fusión, es el proceso de sólido a líquido. El cambio de un sólido a un líquido al aumentar la temperatura ocurre cuando las partículas del sólido adquieren suficiente energía para superar las fuerzas de atracción que las mantienen en posiciones fijas. Un ejemplo es el hielo derritiéndose para formar agua. 2. Solidificación. Es el proceso de líquido a sólido. Es el cambio de un líquido a un sólido al disminuir la temperatura. Las partículas del líquido pierden energía y se organizan en una estructura fija. Un ejemplo es el agua congelándose para formar hielo. 3. Vaporización. Es el proceso líquido a gas. El cambio de un líquido a un gas al aumentar la temperatura puede ocurrir a través de la evaporación o ebullición. Un ejemplo es el agua hirviendo para formar vapor. 4. Condensación. Es el proceso de gas a líquido. El cambio de un gas a un líquido al disminuir la temperatura, las partículas del gas pierden energía y se juntan para formar un líquido. Un ejemplo es el vapor del agua condensándose en gotas de agua en la superficie fría. 5. Sublimación. El proceso sólido a gas. El cambio directo de un sólido a un gas sin pasar por un estado líquido ocurre cuando las partículas de un sólido adquieren suficiente energía para escapar directamente al estado gaseoso. Un ejemplo es el hielo seco, sublimándose en gas. Y por último, tenemos la deposición, que es el proceso de gas a sólido. El cambio directo de un gas a un sólido sin parar por el estado líquido. Las partículas del gas pierden energía y se organizan directamente en una estructura sólida. Un ejemplo es la formación de escarcha a partir del vapor de agua en condiciones de congelación. Tipos de materiales de cambio de fase. En los materiales orgánicos de cambio de fase están las parafinas. Son compuestos orgánicos derivados del petróleo. Son ampliamente utilizados debido a su alta capacidad de almacenamiento térmico, estabilidad y no toxicidad. Un ejemplo es la cera de parafina. En los materiales inorgánicos de cambio de fase están las sales hidratadas. Son compuestos inorgánicos que contienen agua de cristalización, son conocidos por su alta densidad de almacenamiento de energía y su bajo costo. Un ejemplo es el sulfato de sodio decahidratado. Beneficio de los materiales de cambio de fase. El primero es la eficiencia energética. Reduce la necesidad de energía para calefacciones y refrigeraciones. La segunda es estabilidad térmica. Mantiene temperaturas constantes durante largos periodos. Tiene aplicaciones versátiles que pueden ser integradas en una amplia gama de productos y sistemas. Y por último, es respetuoso con el medio ambiente. Muchos materiales de cambio de fase son reciclables y tienen una baja huella de carbono. Muchas gracias por su atención.